Ya de cualquier promesa que hagan los candidatos del próximo presidente, tendrá que lidiar con 5 problemas fiscales extremadamente complejos. El primero es un presupuesto general del Estado cercano a los 32.000 millones de dólares, es decir, un 10% más pequeño que el que se aprobó a inicios del 2020. De este monto se destinarán 8.542 millones de dólares para el pago de la nómina de todo el sector público, donde están médicos, policías, maestros, militares, jueces y personal administrativo. Y en otro año de pandemia que requerirá al menos unos 3.900 millones de dólares para salud. El segundo problema tiene que ver con la recaudación tributaria, que en este 2020 cayó de 15.000 millones de dólares a 12.500 millones. ¿Cómo se manejará el sistema tributario este 2021 cuando el FMI plantea una reforma que le dé al fisco unos 2.000 millones de dólares adicionales, mejorando los niveles de recaudación y evasión o elevando al IVA al 15%? El tercer problema son los pagos atrasados a los gobiernos descentralizados. En este año que termina, las prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales les correspondía 2.377 millones de dólares, pero solo han recibido 1.719 millones. Es decir, que el próximo presidente hereda un pasivo de 658 millones. La situación también es grave en el cuarto frente, la seguridad social. De la deuda de 6.910 millones que el Estado tiene pendiente con el IES desde el correísmo, Moreno solo ha cancelado 1.500 millones. Es una institución que en el último año perdió 221.000 afiliaciones por la crisis, a la que se suma la mora patronal de los empresarios por más de 1.600 millones de dólares y la descapitalización del fondo de pensiones. Finalmente está la relación del gobierno y el FMI, el gran paraguas de la economía, al cual Ecuador le debe 6.095 millones de dólares, su principal acreedor, ya por encima de China. El fondo exige al gobierno un plan de austeridad en el gasto público, una reforma tributaria integral y políticas anticorrupción que la mayoría de candidatos presidenciales se niega a dar continuidad en caso de llegar al poder. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si esta campaña electoral nos abre un panorama de certezas en la economía. Bien, comenzamos con usted, expresidente Gutiérrez. ¿El próximo gobierno debe cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario tal y como está concebido? Definitivamente no. Y justamente esa es la diferencia entre un presidente como Lucio Gutiérrez, que ya tuvo la experiencia, que recibió un país en crisis. El presidente Gustavo Noboa nos dejó más de 700 millones de dólares en atrasos. No pagó al sector público, no pagó a Fuerzas Armadas, no pagó a municipios, no pagó a prefecturas, no pagó a federaciones deportivas, no pagó los servicios de la deuda. Y todos esos sueldos y salarios me tocó asumir a mí en el año 2003. Y lo hicimos con total responsabilidad. El Fondo Monetario me pedía en la carta de intención que suba los servicios, el costo de los servicios básicos, el precio del gas, que congele la pensión a los jubilados, que congele los sueldos al sector público. Otra mentira que se dijo aquí. Yo hice todo lo contrario. Congelé el precio del gas a $1.60. No subí el precio de los servicios básicos. Soy el único gobierno que bajé el precio de la luz. Más que dupliqué... Hubo un primer ajuste en el inicio del gobierno, ¿se acuerda? Sí, más que dupliqué la pensión a los jubilados de $118 a 305 Ahora, para eso usted quería subir, para eso usted necesitaba subir el IVA a un punto, ¿verdad? Para el tema de los jubilados. ¿Qué es lo que yo propongo? O sea, como le dije en esa ocasión al Fondo Monetario Internacional, a cambio de la carta de intención que firmé con el fondo, yo decreté la austeridad, porque es el gobierno el que tiene que ajustarse los cinturones. Se bajaron los gastos administrativos, cero gastos Ahora, coronel, ¿no es un riesgo no asumir un compromiso con el Fondo Monetario toda vez que usted gobernó con el Fondo Monetario, que tuvo un apoyo de ellos? Es el acuerdo número 20, ¿se debería tener seriedad o continuidad en eso o no? Mire, con la ley de homologación y unificación salarial, que fue iniciativa mía, incrementamos los sueldos y salarios a todo el sector público a la escala 14 en el año 2003. ¿Qué es lo que vamos a decir hoy al Fondo Monetario Internacional? En lugar de subir el IVA del 12 al 15%, lo vamos a bajar del 12 al 10%. ¿Por qué? Primero, porque el IVA es el impuesto más injusto, porque paga lo mismo el rico, el banquero, que el pueblo. Segundo, el momento que bajamos los impuestos, sube la capacidad adquisitiva del pueblo ecuatoriano y al final del día el gobierno tiene más ingresos. O sea, recauda más con un impuesto más bajo, hay más capacidad de recaudación, dice usted. Así es, hay más capacidad de compra para el pueblo. Porque el FMI dice que hay que recuperar 2.000 millones más en impuestos. El FMI dice muchas cosas, lo mismo me decía a mí, y yo hice todo lo contrario a lo del Fondo Monetario.
Lo que sí es cierto que hice el crédito a menos del 2% con el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos una línea de crédito de 4.000 millones, nos dieron 800 millones y se rompió el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque hay que decirle siempre al fondo, a ver, no voy a subir el IVA, ¿por qué? Porque yo le voy a convertir al Ecuador lo que quise hacer en el año 2005 y por eso fue parte del golpe de Estado. Voy a traer a la banca internacional para que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% para darle más crédito. Con lo cual habrá dinero barato para que cualquier ecuatoriano haga préstamos baratos, invierta en los sectores productivos y generen empleo. La gente con empleo consume y a través del pago del IVA que estará en el 10%, el gobierno tendrá más ingresos que al final del día serán superiores a que si subimos el IVA. Cuando se sube el IVA se produce el efecto contrario. Baja la capacidad adquisitiva del pueblo ecuatoriano, aumenta la evasión tributaria, aumenta el contrabando y al final del día el gobierno tiene menos ingresos. Esto es lo que hay que Déjeme continuar con César Montúfar, por favor. Gracias. ¿De dónde va a sacar, candidato Montúfar, el gobierno recursos para el sistema de salud si usted, entre otras cosas, tiene una visión similar de bajar cargas tributarias a sectores medios, a sectores populares, cuando el FMI lo que necesita o lo que plantea es una mayor recaudación de 2.000 millones de dólares? A ver, yo creo que el tema económico hay que mirarlo en su integralidad. Creo que en realidad el próximo presidente que vamos a ser nosotros y vamos a gobernar desde la honestidad, tenemos que partir de una premisa: gobernar es priorizar. ¿Y qué es lo que se tiene que priorizar en este momento? Se tiene que ahorrar y reducir el gasto público en lo que se puede, en los gastos dispendiosos. Pero hay capacidad de hacerlo ahorita. Mira, porque si tenemos que pagar maestros muy concreto, y la salud, Carlos, un ejemplo muy concreto y que lo vengo diciendo y le invito al coronel Gutiérrez igualmente. Yo he renunciado al fondo partidario de los gastos electorales. Pero eso es una gota dentro del océano del gasto público. ¿Qué significa eso en términos políticos y en términos simbólicos? Que como presidente voy a tomar esas decisiones. De que como presidente voy a renunciar a lo que hay que renunciar para trasladar la inversión donde hay que trasladar. Entonces, creo que no es un detalle menor. El que mi campaña no tenga un solo centavo del Estado ecuatoriano, mientras esos recursos estoy pidiendo vayan a la salud, es un gesto y es una decisión importante de lo que un gobernante, de lo que un estadista debe hacer. Ahora, vamos a lo que tú preguntas. 2.000 millones de dólares, ¿de dónde vamos a sacar? En primer lugar, vamos a trabajar, venimos trabajando con un grupo de informáticos de primer nivel para generar una plataforma informática que avanzando desde la facturación electrónica nos permita reducir los niveles de evasión y ilusión. O sea, hay un problema de evasión en el país. Por supuesto. Entonces hay que mejorar la recaudación. Nosotros pensamos que podemos recaudar al año al menos 10.000 millones de dólares. Quizás adicionales. Adicionales. A los 15.000 que más o menos... Si uno mira la cantidad de recursos que el Estado ecuatoriano pierde por evasión, por su facturación, por elusión fiscal, es muchísimo dinero. Entonces tenemos que trabajar en esa línea. En segundo lugar, que es muy importante, tenemos que trabajar, y eso creo que a veces poco a poco se menciona, en analizar las tablas de exenciones del IVA. En mi gobierno no vamos ni a subir ni a bajar el IVA, pero se pueden revisar esas. Ahí hay un colchón de aproximadamente 5.000 millones de dólares sobre los que se puede trabajar. Ahora, ¿eso no le genera inestabilidad al país? En tercer lugar, Carlos, nosotros vamos a trabajar sobre el impuesto al patrimonio. Es importante que en el país... Miren, las élites ecuatorianas hablan mucho de que quieren vivir en un país del primer mundo. Yo digo, sí, es verdad, pero es necesario que los que más tienen, personas naturales, paguen más. ¿Esto es un impuesto a la riqueza? Y por último, eso César, le digo yo al candidato Lazo, mire, y eso yo le digo al candidato Lazo, no vamos a actuar con remisiones tributarias. El Banco de Guayaquil y otros grandes grupos económicos se beneficiaron, Carlos, de 32 millones de dólares por remisiones tributarias en la época del correísmo y el morenismo. Entonces, ahora se habla de luchar contra el correísmo, o sea, de luchar contra supuestamente Correa y su candidato, pero Lazo y el Banco de Guayaquil fueron beneficiarios de remisiones tributarias, 32 millones de dólares. En mi gobierno eso no va a ocurrir, por favor. Y por lo tanto los que más tienen, más tendrán que pagar. El país necesita un impuesto a la riqueza, ese es el concepto en el que está trabajando. No a la herencia, a la riqueza, al patrimonio. Coronel Gutiérrez, y las personas naturales, no de las empresas. ¿Es importante un impuesto a la riqueza en este momento, coronel? Mire, un presidente debe tener ideas creativas, no ahuyentar inversiones productivas. Un impuesto a la riqueza puede ahuyentar inversiones. Y
El pueblo ecuatoriano lo que necesita es empleo. Y la única manera de generar empleo, y lo digo yo, que tengo el récord de haber generado la mayor cantidad de empleos en el sector privado, más de 250.000 empleos por año en el sector privado, como lo dice la Superintendencia de Bancos y entre ellos pues el doctor Alfredo Vergara. Quiero hacer una pregunta. Yo voy a recuperar por lo menos 9.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir el tamaño del Estado. Vamos a ajustarnos los cinturones del gobierno. Al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, hay que bajarle los impuestos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a reducir primero el tamaño del Estado de los 5 poderes a 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a bajar drásticamente los mega sueldos. Nadie en el Ecuador podrá ganar más de $3.000 mensuales, comenzando por el presidente. Yo tengo una repregunta ahí, coronel, sobre tema de gasto público que quisiera hacerle, que me parece importante. Pero brevemente, porque se me ve el bloque. Déjeme terminar rápidamente, pero $3.000 nadie podrá ganar, ni el presidente ni los asambleístas. Esto es para darle seguridad al sector público. Nadie darle seguridad laboral, nadie del sector público se irá, porque los que más ganan son los que más tienen que aportar. Vamos a implementar. Pero déjeme preguntarle. Es que tengo que contestarle dónde voy a sacar la plata. Ahí tenemos casi 2.000 millones con el Ministerio de la Tecnología, que implementará la tecnología del blockchain. Brevemente. Vamos a ahorrarnos 3.000 millones que se roban en las aduanas y 4.000 millones que se roban en ¿no el es sector importante que público? usted como presidente haga una auditoría profunda cómo los gobiernos seccionales están administrando el dinero? Porque todo lo reducimos al gobierno central, pero no sabemos cuán ineficientes o corruptos son los gobiernos locales. Sí, eso lo podemos hacer con la tecnología del blockchain, que significa cadena de bloques, que ya lo están utilizando países del primer mundo y que funciona con una inmensa base de datos, es decir, con tecnología artificial, en donde están los precios de todos los productos que se compran. Gracias, coronel. Y se venden en el Ecuador y en el mundo, con lo cual imposible que sigan estos sobreprecios en la construcción de carreteras, en la compra de medicinas, en la compra de mascarillas, y nos estaremos ahorrando alrededor de Gracias, coronel. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto Electoral. Luego del corte en Políticamente Correcto Electoral, no se pierda, los candidatos estarán contra el tiempo. Siga con la señal de Covisa. Todos buscamos estar informados con la inmediatez que el mundo necesita y los personajes que queremos escuchar. Tratar de prevenir podría ser un error fatal. El uso de la mascarilla al interior de la unidad de transporte público se cumple. Porque en Ecuavisa sabemos que lo más importante es que las noticias sean confirmadas. Televistazo, 1 de la tarde, información verificada, aquí en Ecuavisa.